Alégrate. Bien, encuentro con Dios. Ahí estamos trabajando ya con Francisco Jalics. Así que está bueno para que veamos esto. Hay dos que son muy importantes, tanto Abraham como Moisés. Son muy importantes porque los dos se fueron a trabajar justamente al campo. Y eso ayudó mucho a Abraham porque salió de su tierra y fue a la tierra que Dios le prometía. Y el encuentro de Moisés porque vio la zarza que estaba sin consumirse y quería correr ahí para ver qué era eso. Y escuchó que le decía, Moisés, Moisés, estás en tierra santa. Y entonces descálzate. Entonces ahí lo va poniendo en su lugar. Creo que en la contemplación Dios va poniendo a cada uno en su lugar. Es un misterio ese. Un encuentro con Dios siempre consiste en el conocimiento de Él. Ahí Dios manda algo que hace que tú conozcas a Dios. La vivencia de la propia identidad. Reconocer a Dios en sí mismo y reconocerse en Dios. Son cosas increíbles lo que pasa en la contemplación. Es muy importante cómo hacían los apóstoles, cómo el Espíritu Santo los guiaba, cómo resolvía el problema de la comunidad, cómo multiplicó la comunidad. Y todo eso lo hace el Espíritu Santo. No hay encuentro con Dios que no sea simultáneamente un encuentro con uno mismo. O sea que ahí encuentra uno a Dios adentro y ahí con uno mismo. Moisés lleva a los israelitas fuera de Egipto. Va desde ahí, de ese lugar. Es imposible hacer lo que hizo Moisés. Solamente Dios lo hace. Porque ahí los hubiesen matado a todos y eran esclavos. Y sin embargo los que mueren son los egipcios. El plan lo tiene Dios y lo tiene con Moisés. Moisés tiene una contemplación en Dios y desde Dios. Y escucha a Dios, hace lo que Dios quiere y va al ritmo de Dios en todo. Y los otros, que parecía el que estaba dirigiendo ahí en Egipto, un Dios lo bajó, lo puso por ahí abajo, desapareció. Así que ahí vemos también eso que es muy bueno para llevarlo adelante. Bueno, vamos ya al Nuevo Testamento y aparece Juan Bautista. Vivió en el desierto. Por eso siempre cuando hablamos del desierto es un lugar de encuentro con Dios. Y es un lugar donde no hay nada. A veces la arena, a veces no hay agua. Son lugares de encuentro con Dios. La gente de Jerusalén acudía a él porque percibía que hablaba distinto de los sacerdotes y escribas de Jerusalén. San Juan Bautista predica con la fuerza del Espíritu. Los sacerdotes en el templo también hablaban de Dios, pero generalmente sin fuerza y en forma indirecta. Hablaban de leyes, de moral, de costumbres y de atenerse a la liturgia. Juan Bautista hablaba desde el encuentro directo con Dios. Por eso en sus palabras eran tan impactantes, tenía poder, preparaba la venida del Señor. Jesucristo también fue al desierto. ¿De qué se ocupaba Jesucristo en el desierto? No estudiaba, no preparaba sermones, sino buscaba en la soledad el encuentro con su Padre. Al volver del desierto, supo lo que tenía que predicar. O sea que el desierto es un lugar de encuentro y es un lugar de también saber lo que Dios quiere de cada uno. San Pablo asimismo pasó un tiempo en el desierto. Ahí alguno decía que hasta 9 años. Estuvo ahí esperando y siendo como él era, que quería salir corriendo para empezar a predicar y no lo dejaban. Y después se enojaba con Pedro, no me mandaste ni una carta. Me dijiste que ibas a mandar cartas cada rato y no me mandaste ninguna. Y otra vez lo ve a Bernabé y ahí sigue el camino. Él mismo describió su conversión. Por eso no nos sorprende que descubramos en su caso un nuevo elemento en el desarrollo de su encuentro con Dios. Jesucristo se le aparece en el camino a Damasco. Ahí es donde lo tira al suelo.
Al llegar a Damasco, se hace bautizar. Pero lo tira al suelo, lo deja ciego. Ahora le da el golpe adecuado. Generalmente cuando vemos a alguien que hay que darle un golpe y no, y mira, Diosito, dáselo tú, porque si lo damos nosotros, lo destruimos todo. Se lo da Dios y lo deja a 0 kilómetros. Entonces en esto pasa lo mismo. ¿Cómo hace Dios con un hombre tan raro que nadie lo quiere porque ha estado haciendo tanto daño y ahora se pone ahí a predicar por todo el mundo? Es una maravilla. Se dirige directamente a Arabia, o sea, al desierto. Se estima que ahí quedó por un periodo bastante prolongado, probablemente algunos años. Cuando volvió del desierto era el gran apóstol de los paganos. Solo 10 años más tarde fue a Jerusalén para hablar con los apóstoles. Es notable cómo están relacionados el encuentro con Jesucristo y la estadía en el desierto de San Pablo. Yo les cuento algo, porque lo tiran así, como me tiraron a mí al desierto. Estando en el desierto, estando en una cárcel, estando por ahí, y entonces yo estoy viendo a los que están adentro y podían salir. No sé si era el sargento, si era el comandante, no sé quién era, pero yo estaba así con el rifle, lo que sea. ¿Y sabes lo que me hizo así? Agarró. Y si viene uno y te lo lleva y empezamos Claro. Pero fíjense, ¿no? Fíjense lo importante que es esto, ¿no? Claro. Entonces uno está cuidando y te ven así, te la llevan y empieza la guerra. A tirar tiros por todos lados. Pero es impresionante. Entonces eso pasa lo mismo. ¿Cómo hace Dios? ¿Cómo tenemos que hacer nosotros? ¿Cómo aprende uno? Entonces San Agustín fue por un camino parecido. Se convirtió en Milán a raíz del sermón de San Ambrosio. A través de San Ambrosio dijo, no vamos a hablar con este tipo porque no lo vamos a poder ayudar, pero sí con Dios. Y ahí lo cambia en la vida. Poco después fue rumbo a África del Norte. Y ahí permaneció 3 años en el desierto. Ven, acá lo tienen también Agustín. Estar en el desierto. Claro, a mí me mandó al desierto, pero lo que me decía a mí el sacerdote, decía, mira, siempre que vayas al desierto es que Dios tiene una misión importante para ti. Así es. Así que el ir al desierto no es nada malo, es pasar por cosas terribles, muy semejante al caso de Pablo. Observamos aquí una conversión de Jesucristo. Se convirtió. Después el impulso de ir al desierto, que es lo que ponía allá. Nadie los para. Una vez que ya están para Dios, van por todos los lados y lo que se queda, queda, y lo que se avanza, como los que son patronos de los misioneros. San Francisco Javier no paraba, era impresionante, no lo paraba nadie. Cuando querían pararlo ya había pasado, que esto es lo que suelen hacer, en la punta de lanza. Hay gente que es punta de lanza y otra gente que no llega nunca. Pero entonces todos somos importantes. Así que ahí eso lo tenemos re claro. Para empezar las cosas, si no tienes uno de punta, eso, y nunca empiezas nada. Entonces hay que mirar quién es la que es así. Después ese que pasa, por ejemplo Pedro, ya viene otro y otro. Entonces punta de lanza, va a toda velocidad. Por eso, si ¿cómo lo eligió a este? Si este estaba siempre haciendo lío. Y entonces uno ve por qué era punta de... Entonces, ¿qué hizo con el otro? Y el otro andaba detrás y el otro lo iba tranquilizando, que era Juan, San Juan Evangelista. Entonces, cada uno, ¿ve? Uno va en la acción y otro en la contemplación. María es contemplación, Juan es contemplación y Pedro es hacia adelante. Todos somos importantes para Dios. ¿Cómo Él sabía esto? Y Jesús sabía todo, pero lo puso de jefe. San Ignacio también. San Ignacio hace todo eso y mucho más. Dice,
Ignacio, porque de él provienen los ejercicios. Fue un oficial español, herido, era capitán, en el sitio a la ciudad de Pamplona, llevado a su casa paterna de Loyola, donde tuvo que guardar cama durante varias semanas. Como se aburría, empezó a leer la Biblia y una colección de descripciones de las vidas de algunos santos. Lo único que se le pudo ofrecer como lectura. Lentamente se le fueron abriendo los ojos. Algunas semanas más tarde se convirtió a Jesucristo con tal intensidad. Ven, acá tienen otro tema. Ya muere a él y empieza en Dios y desde Dios, con tal intensidad que quiso organizar su vida a su semejanza. Su plan era viajar a Tierra Santa y vivir allí como había vivido Jesucristo. Partió de Loyola, pasó por una noche en Montserrat orando ante la Virgen María. Antes de embarcarse a Barcelona, esa noche cambió su plan y no prosiguió su peregrinaje a Barcelona. Se radicó a pocos kilómetros de Montserrat. Es una montaña, está la Virgen de Montserrat, que creo que también es así, de color negro, parecida. Vivió durante un año en una cueva. Creo que el río debe ser Llobregat o algo así. Pero esta cueva cerca de Manresa, ahí es donde pasa el río. De ahí es donde mi cuñada Dolores. Sí. Yo creo que fui una vez a verla cuando ya estaban casados. Estuve en Barcelona con ellos. En este interín le fue concedida la inmensa gracia que anteriormente fue otorgada a Abraham, Moisés, Pablo, a otros. Porque acá en un instante dice que él conoció más en un instante que en toda su vida de estudio lo que es la contemplación. En un instante vio la Trinidad, se quedó en la Trinidad. Esto es la contemplación. Pero ese es el tiempo de contemplación. Por eso hay que reventar por todos los lados. Mira, va, no va, ya está. Algunos quedan, de 120 quedaron ahí 12. Y los otros 108, y se perdieron, es normal. Tienen que comer, tienen que beber a Jesús y no quieren hacer lo que hace Jesús. No les gusta, se fueron. Hay que trabajar con esos 12. Es la realidad. Eso no tiene que ver esto, es lo que hace también. Este hombre estaba preparado para el ejército. Por eso cuando uno va al ejército es de otra manera. De ir ahí porque te hacen hacer cosas que tienes que jugarte la vida. Entonces ahí me parece que eso no sirve. Sirve un montón. Antes le hacían a todos, por eso no había tanta gente así con droga, alcohol y todas cosas así. Era otro mundo. Es normal. ¿Cómo no va a haber otro mundo normal? Sí, es así, es verdaderamente. Por eso es importante ver esto. Al pensar cómo poner en práctica su realización, se le ocurrió la idea de los ejercicios, ¿ve? Ahí estando ahí. Entonces, estando acá, ¿ve? Hay varias cosas que se nos ocurrieron. Si no hubiésemos estado acá, si no hubiésemos estado con estos 40 días, o los días que sean, o 60, no tendríamos un montón de cosas. Entonces, es una gracia de Dios inmensa lo que tenemos. Podemos resumir lo que vimos en los ejemplos anteriores descritos. Si Dios convoca a alguien para que sea luz y orientación para otros en el camino hacia Dios, debe ser Él mismo preparado para ello a través de los encuentros con Él. Se encuentra uno con Dios y Dios nos va preparando. Es Él el que maneja, nosotros no. Nosotros somos instrumentos. Tenemos que ver cómo este hombre lo sacó de ahí, de ser militar, de ser capitán, ahí. Porque si vemos a Pablo, un accidente. Vemos a un accidente. Vemos a Agustín, un accidente. O sea que en medio de todo,
Es así, venimos todos accidentados. Alégrate.